¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Programa que lleva ya 15 años en pantalla y que evidentemente cada vez más consigue el apoyo suyo, que es el que nos interesa fundamentalmente para darle sentido a la participación de los médicos en este espacio tan particular. Hoy vamos a responder a la demanda de muchas personas que nos llaman y nos dicen: ¿por qué no hablan con la doctora Tacone, esa doctora que hace terapia neural? Bueno, pues en fin, hoy tenemos con nosotros a la doctora Aldana Tacone, que es la más buscada de muchos pacientes, y le vamos a preguntar a ella muchas cosas que usted misma quiere conocer. A la señora Emma, que nos llamó, una de las personas que nos llamó, bueno, ya tiene su respuesta. Y por supuesto, usted tiene en pantalla los teléfonos de la producción, los teléfonos del Colegio de Médicos, a donde puede llamar, y también los correos electrónicos y correo postal, donde puede dirigir su consulta o su mensaje. Les recuerdo finalmente, antes de ir a la charla con la doctora Tacone, que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en Facebook/alasproductoras. Bueno, doctora, gracias por estar con nosotros una vez más. Y la pregunta que se impone para el que se fue sorprendido por lo de terapia neural: ¿qué es la terapia neural? Bien, bueno, Carlos, agradezco otra vez la invitación al programa. Bueno, voy a tratar de hacerlo fácil para que el público que nos escucha nos pueda entender. Básicamente, la terapia neural es una disciplina médica, está hecha por médicos. Nació allá por 1925 de la mano de los hermanos Huneke, Walter y Ferdinand Huneke, que eran dos médicos alemanes, que tratando, digamos, a su hermana por un problema que tenía crónico de migrañas, con un medicamento que llevaba procaína como anestésico local, y ahora vamos a ir desglosando un poquito esto, vieron que secundariamente desaparecían estas migrañas en su hermana en cuestión de segundos, y no era debido a la droga de base que estaban aplicando. Entonces, a partir de ahí comienzan sus investigaciones, apoyándose en investigaciones previas que venían haciendo Speransky y Pavlov sobre reflejos condicionados de tipo neural. Llegan a la conclusión que la procaína o la lidocaína utilizada en microdosis, esto es, diluida al 1%, sin efecto anestésico, aplicada sobre puntos específicos de la piel, generaban una respuesta en todo el sistema. Esto se debe básicamente a que, el cuerpo es una entidad biológica y es un todo, o sea, está interconectado por una red nerviosa, y eso está, esa red nerviosa está entremezclada entre las células que forman el cuerpo, que son las que van formando los distintos tejidos. Está interconectada esa red, por ende, cada pequeño trastorno que pase a nivel de una célula, a la corta o a la larga, va a terminar alterando todo el resto por estas interconexiones. Ahora, ¿qué pasa? Las células funcionan correctamente gracias a que tienen un potencial electromagnético. Cuando este potencial por alguna causa se desequilibra, que entre las causas tenemos desde los microbios, las infecciones, los traumatismos, las cicatrices, cuando ese potencial, ese voltaje celular se altera el funcionamiento de la célula. Cuando la célula ya no tiene un voltaje adecuado para funcionar, esto va a tener una repercusión en el resto de las células, y así se va expandiendo hasta que el cuerpo comienza a dar síntomas de patología, síntomas de enfermedad. Recién en ese momento nosotros los médicos podemos llegar a abordar al paciente. Lo que nosotros podemos hacer con terapia neural es de alguna manera pesquisar dónde están estas deficiencias de voltaje en el cuerpo, y así empezar a tratar a la persona, inclusive antes de que presente los síntomas o los daños orgánicos, los daños lesionales de la patología en sí. Doctora, yo recuerdo cuando hicimos el otro programa con usted, que usted señalaba, por ejemplo, como uno de los factores que podían generar este tipo de problema era la presencia de metales en el cuerpo, es decir, una prótesis, alguna cosa por el estilo. Sí. ¿Eso cómo se explica eso? Bueno, eso tiene varias explicaciones. Tiene básicamente dos explicaciones.
A ver, nuestro cuerpo está constituido por más de un 80% de agua. Ese agua en ese agua están disueltas sales, que son los iones que nos componen. Cuando uno forma una solución salina y la combina con un metal, eso genera corriente galvánica, corriente. Entonces, si nosotros en la boca tenemos metal y tenemos saliva, que es una solución salina, estamos generando corriente a nivel de la boca. Sí. Esa corriente puede alterar la corriente del sistema nervioso central, puede alterar ese voltaje celular. Y de ahí que aparecen los trastornos. Yo siempre les explico a los pacientes que la boca tiene 32 piezas dentales. Y es como una fusilera, una caja de fusibles. Si nosotros nos esquematizamos al cuerpo como un gran sistema eléctrico, digamos que la caja de fusibles está en la boca, son esas 32 piezas dentales, y cada pieza tiene una relación específica con un órgano, con una articulación, inclusive con el sistema emocional. Las emociones también están representadas a nivel de la boca. Y esto es importante, sobre todo, porque cuando nosotros vemos una patología, que no importa la localización, por ejemplo, no sé, me duele un pie, y uno tiende a ir a mirar el pie y se queda con ese pedacito, pero muchas veces el que detonó el dolor del pie, el causante del cortocircuito, está en un lugar, en un sitio alejado del sitio donde se manifiesta el dolor. Y dentro de las posibilidades de detonantes, la boca es un gran sitio de disturbios, de generador de disturbios. ¿Por qué? Y porque la mayor parte de los pacientes tiene problemas en la boca, tiene hecho tratamientos de conducto, claro, o tiene amalgamas de plomo, que por suerte ya no se usan, pero todavía hay gente que las conserva, porque las amalgamas, una vez que se colocaban, duraban años en, claro, la boca. Y bueno, hoy en día los implantes metálicos generan también mucha interferencia en la boca. Entonces, a nosotros nos sirve porque nosotros tratamos de buscar siempre dónde está la causa de la patología, dónde está el detonante, cuál fue el factor ese que generó ese cortocircuito en el sistema. De esa manera, si nosotros logramos encontrar dónde está el cortocircuito y solucionarlo, resolverlo con la procaína, la patología desaparece, el cuerpo se autorregula nuevamente. ¿Y qué es la procaína, doctora? Cuéntenle a la gente. Bien, la procaína se descubrió hace más de 100 años como un anestésico, como una sustancia anestésica. De todas maneras, nosotros la utilizamos muy diluida, al 1%, sin efecto anestésico. Una sustancia al 1% no tiene un efecto anestésico, pero sí tiene la capacidad de regular el voltaje celular. Por eso a nosotros nos viene bien utilizarlas en terapia neural, tanto la procaína como la lidocaína, que son primas hermanas. La procaína se aplica en sitios específicos del cuerpo y generan un estímulo inespecífico. O sea, la idea es, nosotros aplicamos la procaína para que el cuerpo tenga el envión y arranque con sus funciones. Trate de nuevamente buscar su equilibrio. Esa es la idea, darle un estímulo. Bueno, ¿hay alguna estadística o algo que diga qué porcentaje hay de recuperación en estos casos? Sí. Por suerte es una medicina muy noble, que de hecho no tiene efectos secundarios adversos cuando está bien aplicada, por supuesto. El porcentaje de recuperación de los pacientes es muy amplio. De hecho, muchas veces vemos un efecto que es muy particular de la terapia neural, que se llama efecto en segundos, donde nosotros ponemos una cantidad de procaína X en un punto en particular, y si ese es el punto del cortocircuito, el efecto es inmediato. El paciente siente, al instante de aplicar la procaína, siente un alivio inmediato de sus dolencias. Ahora, este tipo de afecciones puede generarse en cualquier parte del cuerpo, y cualquier tipo de afecciones, por ejemplo, puede haber problemas en los riñones, problemas de alta presión, es decir, todo ese tipo de problemas puede darse. Cualquier patología tiene su origen en un trastorno neural. Siempre el inicio de cualquier patología es el trastorno neural. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, que es el sistema neurovegetativo, que es donde nosotros trabajamos con la procaína, regulando ese sistema, es el director de la orquesta. Entonces, si nosotros sabemos que el sistema nervioso es el director de esa orquesta y que los órganos jugarían de los distintos músicos de la orquesta, a ver, si el director de la orquesta falla, los músicos van a tocar mal. Claro.
o sea, la orquesta va a estar disarmónica. Si nosotros mantenemos al director de la orquesta bien estabilizado, los órganos tienen que funcionar bien. Bien. Bueno, doctora, yo hay una pregunta que le tengo que hacer, porque mucha gente que nos está escuchando a lo mejor tiene implantes y demás. ¿Cómo se soluciona ese problema? Porque es muy difícil decirle sáquese los implantes o sáquese los dientes, qué sé yo. ¿Cómo se soluciona eso? Bien, bueno, nosotros lo que hacemos en la consulta es revisar, por supuesto, al paciente. Pedimos muchas veces una radiografía panorámica de boca donde nosotros podemos ver qué pasa más allá de lo que se ve, porque a nosotros nos interesa saber si hay algún proceso a nivel de las raíces de los dientes, cómo está ese implante, en qué situación está, en qué localización está, y a partir de ahí se evalúa una propuesta terapéutica. Y tratamos de buscarle la solución haciéndole terapia neural en ese sitio neural que es el problema, que está ubicado ahí. De todas maneras, es muy importante para el paciente mantener una adecuada salud de la boca. La boca es un sitio fundamental en el resto del cuerpo. Muy bien. Yo le propongo que hagamos una pausa, ¿le parece bien? ¿Cómo no? Muy bien, estamos con la doctora Aldana Tacone, una especialista en terapia neural. Ahora después le vamos a preguntar dónde atiende, en qué horarios y demás, para que usted, que está interesado en hablar con ella, pueda concurrir. Atiende en el Hospital Fiorito, pueda concurrir al Hospital Fiorito e interiorizarse más de lo que está llevando adelante. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y yo quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Estamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Mothervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de Algarrobo, Lapacho y Urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito.
Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos todos apasionados, inclusive acá en la producción y demás, con la doctora Aldana Tacone y la terapia neural, porque uno descubre un mundo nuevo, terapias nuevas que uno dice, pero ¿cómo pueden dar resultados? Si a mí yo tomo 14 pastillas por día y no consigo solucionar el problema, bueno, consulten a la doctora si tienen dolores, Ahora, si simplemente se sienten un malestar así difuso, bueno, vean más a su médico, que es lo más concreto. Pero la doctora Tacone tiene una especialidad que es esta terapia neural y la define y la explica con una forma didáctica que hasta yo lo entendí. Así que creo que es importantísimo. Doctora, ¿esta terapia se puede aplicar para chicos, para adultos, para gerontes, para todo el mundo? Sí, por supuesto. Es una terapia que, vuelvo a lo mismo, aplicada correctamente no tiene efectos secundarios, no tiene efectos adversos, son terapias de biorregulación, así que por supuesto que tienen su acción a cualquier edad, sobre todo cuando en los chicos se despierta alguna patología después de haber tenido o algún traumatismo o alguna cirugía que dejó algún tipo de cicatriz, inclusive después de las cicatrices que dejan las vacunas. Muchas veces vemos que un tiempo después de recibir una vacuna o de haber tenido una cirugía, una persona empieza a desarrollar síntomas a veces inexplicables. Uno dice, pide laboratorio, pide imágenes, dice, pero está todo bien, y el paciente dice, sí, pero yo me siento mal. Bueno, eso está demostrando que algo en el circuito no está funcionando, algún cortocircuito se generó y por tanto tenemos que ir a buscarlo. Y muchas veces ese sitio de conflicto son las cicatrices, que es un gran tema dentro de lo que es la medicina, la terapia neural. ¿Y cómo afecta una cicatriz a una persona? Afecta porque le cambia el voltaje a la célula, cambia el voltaje celular en ese sitio y entonces comienza a comportarse como un campo de interferencia. Nosotros lo que hacemos en terapia neural es tratar de escanear en el cuerpo dónde están esos sitios de interferencia, esos campos interferentes, para trabajar desde ese sitio con la procaína, tratando de estabilizar, de repolarizar esas células que fueron alteradas. Bueno, yo hago algunas otras terapias como la acupuntura y la homeopatía también, que digamos que tienen una visión más holística de la persona. Por supuesto que hay pacientes donde ya hay un daño orgánico, donde no se pueden retirar los medicamentos alopáticos. Muchas veces logramos disminuir las dosis que los pacientes requieren para mantenerse estables. En los casos, por supuesto, donde los podemos retirar, donde vemos que el cuerpo logró recuperarse, bienvenido. Si el paciente puede tomar menos medicación alopática, por supuesto que es lo que buscamos, es lo que buscamos. Pero la idea de la terapia neural, vuelvo a lo mismo, es darle al cuerpo ese estímulo para su autocuración. A veces no es que la célula se murió, a veces la célula perdió ese potencial, ese voltaje, y eso es lo que le impide desarrollarse normalmente. Por eso cuando nosotros le devolvemos, le damos el estímulo y recupera el voltaje electromagnético adecuado, esa célula comienza a funcionar nuevamente. O sea, eso nos da la pauta que la célula no había muerto. Sí, hay que aclarar a la gente que esto no es la curación de Doña María ni nada por el estilo. Es una disciplina científica, es un tratamiento científico, médico, totalmente reconocido y que se puede consultar también en los hospitales. Por ejemplo, usted está en el Hospital Fiorito de Avellaneda, ¿no? Exactamente. Aclaremos esto a la gente para que no piense que viene para que le curen la culebrilla ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, no va a lo de Doña María, va a lo de un equipo médico que está trabajando sobre esto. Por supuesto. Yo creo que lo más importante siempre es mantener un buen voltaje en el cuerpo, que es el puntapié inicial de todos los trastornos que aparecen posteriormente. La regeneración celular sí es posible, hoy está demostrado que se pueden regenerar las células, pero para que la célula no enferme tiene que tener una adecuada energía. Cuando nosotros hablamos de energía, estoy bajo energía, estamos hablando de estos disturbios electromagnéticos. Eso es la energía, es la corriente electromagnética que nos permite movernos, respirar sin estar enchufados, por ejemplo. Bien. Doctora, decimos que usted atiende en el Hospital Fiorito de lunes a jueves
¿En qué horario? De 8:30 a 13 horas, en el servicio de rehabilitación. Tienen que física. pedir turno. Tienen que pedir turno en el hospital, el paciente pero ahí mismo concurre, en el servicio. Exactamente, concurre con los estudios que tiene hechos por su médico especialista y se evalúa a ver las posibilidades de un tratamiento con terapia neural. Bien, o sea que no todos vayan pensando de que por ahí van a tener el tratamiento con terapia neural, existe la posibilidad de que no. Existen muy pocas limitaciones, pero bueno, existen. El tema es no generar en la persona una falsa expectativa. Claro. Yo siempre digo lo mismo, el paciente siempre puede mejorar lo que trae. Ahora, la recuperación total no siempre es posible. ¿Por qué? Porque cuando hay daño lesional, cuando hay daño orgánico, sobre todo en las patologías muy crónicas... ¿Que serían, por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, en las artrosis, nosotros logramos mejorar muchísimo la funcionalidad, disminuir el dolor. Ahora, la artrosis, la degeneración del hueso, va a seguir estando. O sea, eso no se recupera en el cuerpo. Lo que logramos es que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que es lo que esperamos, ¿no? Pero cuando hay daño en el tejido, ese daño no siempre retrocede. A eso voy. Claro. Doctora, esta especialidad que usted y supongo que su grupo de compañeros que trabajan en el servicio llevan adelante, es una especialidad que va teniendo cada vez más adeptos en cuanto a los médicos, cada vez más médicos se dedican a esto. Sí, de hecho, bueno, el año pasado se dio acá en el Colegio de Médicos un curso que estaba relacionado con el uso de la lidocaína sobre todo. Sí, y esto viene gracias también a la demanda cada vez mayor de los pacientes por buscar algún tipo de medicina que abarque más el todo, que no intoxique tanto al cuerpo. Sabemos que lamentablemente los medicamentos alopáticos son muy importantes en algunos aspectos, pero también tienen su contraparte. Entonces uno tiene que tratar de buscar una medicina que sea más integradora y menos dañina también para el organismo. Bueno, eso es realmente importante, sobre todo para la gente que toma gran cantidad de medicamentos y que por ahí acá encuentra un alivio a su patología, ¿no? Sí, claro. Doctora, otra pregunta que me interesaría que usted le contestara a los que nos están viendo es, una vez que se comenzó el tratamiento con terapia neural, ¿es indefinida su continuidad o tiene un fin, digamos, mejora y se terminó? No, tiene, por supuesto, tiene un principio y tiene que tener un fin. La finalidad es restablecer el sistema. Eso puede llevar una sesión, puede llevar 10 sesiones, no lo sabemos porque, a ver, cada persona es única, es un ser único e irrepetible. Por eso yo creo que los tratamientos que se hacen por protocolos no siempre funcionan, porque uno no puede tratar todas la misma patología de distintas personas de la misma manera. Todos somos distintos y vamos a responder distinto a un tratamiento. Por eso, lo interesante de la terapia neural es que el tratamiento es individualizado. Uno ve al paciente, pueden venir 10 pacientes con dolor en la rodilla y posiblemente a esos 10 pacientes les vamos a poner procaína en distintos sitios. Porque a mí no me interesa su rodilla, sino todo su sistema y dónde está el factor que lo desestabilizó, que muchas veces también el factor que lo desestabilizó es una emoción, un estrés que no pudo controlar. Y entonces ahí se trabaja desde el factor psíquico, que también se trabaja con terapia neural, desde el detonante. Siempre buscamos dónde está el detonante. Si fue físico se lo trata, si fue psíquico se lo trata. La importancia de la terapia neural es esa, es que busca el detonante, el factor causal, y no se queda solamente en el sitio del dolor. Bien. ¿Quiénes son los que más recurren al servicio? ¿Hombres o mujeres? Bien, está discutido, porque hombres vienen muchos, vemos muchas consultas por dolores lumbares, trastornos de columna en general, vienen muchos hombres a consultar, las rodillas, en los deportistas, hay muchos hombres que vienen. ¿Sí? Sí, a pesar de que no les gusta mucho el tema del pinchazo, pero cuando duele y ven que mejoran, terminan convenciéndose. Muy bien. Doctora, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Recordémosle a la gente entonces, de lunes a jueves, de 8:30 a 13 horas en el servicio de rehabilitación física del Hospital Fiorito. Y es gratuito. Y es gratuito, para que la gente lo sepa. Claro que sí.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. A usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero recordarles finalmente, antes de despedirnos, que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras, en Facebook/lasproductoras, y por supuesto también van a tener un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En la Mira, que se distribuye gratuitamente en toda la región. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y al agradecerles que nos hayan acompañado, los invito para que la semana próxima estén una vez más aquí con nosotros. Hasta entonces.